Buenos días, hoy día es 3 de diciembre, estamos avanzando con nuestra locura. Hemos estado trabajando con sistemas con varios grados de libertad. Entonces, la última sesión habíamos avanzado con el problema de trabajar con n grados de libertad. Y entonces nos habíamos dado cuenta que cuando hay muchos grados de libertad, el problema es que el orden de la matriz con el que trabajamos nos causa un poco de molestia, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, pues hoy día vamos a tratar de responder a eso en general, ¿no? Vamos a presentar lo que se llama el método de Holzer para trabajar con sistemas que se llaman en línea. Entonces ya vamos a definir qué es un sistema en línea y luego lo vamos a aplicar tanto en oscilación libre como en oscilación forzada. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No creo que terminemos hoy día completamente el asunto, pero definitivamente que vamos a deducir lo que se llaman las ecuaciones de regresión para luego aplicar el método de Holzer en forma estándar. Entonces, el método de Holzer no es que nos resuelve la vida, ¿no? Pero es bastante bueno en el sentido de que el sistema de ecuaciones que nos permite, que tenemos que resolver, a ver, ¿cómo lo ponemos? Insisto, es decir, no es que ya nos resolvió el lío, no, sino que en lugar de tener que trabajar todas las ecuaciones de una sola vez, lo que hacemos es, como quien dice, hacemos un proceso en el que utilizamos una ecuación de recursión. Entonces es como si atendiéramos parcialmente una ecuación y con ese resultado vamos a la segunda. Y con los resultados de esa vamos a la tercera, etc. Entonces, las ecuaciones, las n ecuaciones, igual vamos a tener que resolverlas igual en forma acoplada. Pero la manera de atacar el problema nos permite reducir un poquito la molestia del álgebra. Yo no sé si ustedes han intentado, pero en Excel, usted coge una matriz, por ejemplo, de qué sé yo, de 3×3, 4×4, y usted le calcula el determinante, le sale tanto y ya está. Coge una matriz, sobre todo, por ejemplo, en elementos finitos, coge una matriz de 10×10. Usted sabe que la matriz de rigidez tiene el determinante 0. Calcule el determinante con Excel y va a darse cuenta que el determinante no es 0. Y usted dice, algo está mal. No, lo que pasa es que el cálculo es tan complicado. ¿Sí? Recordemos de nuestro curso de ciclo básico. Es decir, el que se porta mal le calcula el determinante de una matriz de 4×4. Es terrible. Es decir, hay que, por menores y toda la vaina, es súper, súper largo. Digamos, y algebraicamente es sencillito, pero es súper, súper largo. Entonces, esa idea, esa es la que intentó Holzer atacar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar por deducir la ecuación de recursión y la ecuación de chequeo. Entonces, sería recursion and check equations. Ok. Luego, avanzaremos con el caso de oscilación libre y pienso que vamos a llegar hasta allí y eso ya nos permitiría que ustedes empiecen a trabajar para el deber. Insisto con el asunto de los grupos, no es cuestión mía, es cuestión de la sugerencia que nos han hecho para tratar de empujar de que haya más y más integración cada vez. Ok, sin más, vamos para nuestra locura. Carlos, ¿puedes ver mi PowerPoint? Sí, doctor, sí, okay, se ve. Gracias. Ok, entonces, como tenemos aquí, fíjense bien, los 3 primeros temas ya los hemos cubierto. Entonces, estamos ahora por
el cuarto. Entonces, pongamos con verde. Esto ya trabajamos. Esto también. Esto lo hicimos el día martes. Y entonces estamos listos para trabajar el método de Holzer. Listo. Tenemos que trabajar supuestamente 9 horas. Como dice aquí, 9 horas. Entonces deberíamos terminarlo 3, 6, 9 la próxima semana, porque cada semana tiene 3 horas de trabajo, ¿no? Entonces estamos bien, no hay que correr y listo. Ok, entonces vamos a deducir las ecuaciones de recursión y la ecuación de chequeo, ¿sí? Estamos trabajando con sistemas en línea. Entonces empezamos describiendo qué es un sistema en línea. Entonces, un sistema en línea luce de la siguiente forma. Lo voy a mostrar pensando en lo que va a venir después. Entonces, fíjense bien, eventualmente vamos a tener un grupo de discos, esto es un disco, y esto se une con un resorte torsional con otro disco, y se reúne con otro resorte torsional con otro disco, etc. Y al final tenemos otro resorte torsional con un disco final. Entonces, fíjense bien, cada uno de estos es un disco, y entre cada pareja de discos se une con un resorte torsional con el siguiente. Ahora, en general, además del resorte torsional, también vamos a tener un amortiguador, ¿sí? Pero lo importante es que aquí al final, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho del sistema, no tenemos ningún punto fijo. Es decir, voy a cambiar de color. Entonces, no tenemos en un sistema en línea algo como esto, es decir, que me conecte de aquí con un punto fijo. Si esto que está en azul no lo tenemos en su sistema en línea. Entonces, lo voy a borrar. Será solo una para explicación. Nada más, nada más. Entonces, esto no existe. Entonces, como no existe, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso ustedes lo tuvieron que estudiar, o darse cuenta en el deber anterior. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí un sistema en línea. Nótese que ningún disco o masa está conectado a través del resorte a un punto fijo. ¿Ah? Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica, y ustedes ya lo detectaron, que la primera frecuencia natural es 0. Es decir, si todos estos discos se mueven al unísono con la misma rotación, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es de que ninguno de los resortes se deforma, porque los dos extremos del resorte se mueve la misma cantidad. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el sistema está moviéndose, pero ninguno de los resortes, que son el efecto de restauración, causa ningún torque, en este caso, que intente regresar al sistema a la posición de equilibrio estático. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que esperar hasta el día del juicio final para que el sistema regrese. Entonces, el periodo es muy largo, infinitamente largo, y por tanto, la primera frecuencia natural es 0. Entonces, todo eso, ¿sí? Todo eso que estoy diciendo es lo que caracteriza un sistema en línea. Vamos a tratar de poner aquí, sobre todo. Entonces, esto hace que la primera frecuencia natural sea 0. Entonces, cuando hablemos de calcular frecuencias naturales, no se me van a hacer los sapos. O sea, yo le digo, calcúleme las 3 primeras frecuencias naturales. Ya sabemos que la 0 no cuenta, no me vean con zapadas. Fíjense bien que le estamos diciendo claramente y en español, ¿sí? Entonces, yo insisto
van a ver, cuando les pido hacer algo, yo les digo, quiero la primera frecuencia vectorial diferente de 0 para evitarme confusiones. No debería haber ninguna, pero por si acaso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, podemos poner aquí una explicacióncita, dado que si todos los discos se mueven al unísono, ningún resorte genera torque restaurador. Entonces, si no hay ningún efecto restaurador, no podemos esperar que el sistema regrese a la posición de equilibrio estático. ¿Estamos? Cuando hablemos de oscilación forzada, ustedes van a ver que en el último disco vamos a aplicar un torque aquí externo, ¿sí? Entonces vamos a tener un Q sub N. Entonces esto va a ser particularmente útil cuando manejemos oscilación forzada. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos este sistema. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir la idea de Holzer para tratar de deducir estas dos ecuaciones que están aquí. ¿Ok? Bien. Fíjense, por favor, estén atentos de que normalmente la aplicación de esto en el capítulo 4 lo vamos a ver respecto de oscilación torsional. Sin embargo, también podemos pensar en un sistema que en lugar de discos esté compuesto de masas. Entonces, en este caso, en general, entonces yo estoy poniendo que esto es teta 1 que depende del tiempo, esto es teta 2 que depende del tiempo, y el último va a ser un teta n que depende del tiempo. Pero, igual que hemos hecho aquí, podríamos pensar de que esto esté compuesto de un sistema de masas en línea. Entonces, en ese caso, cada una de estas funciones que especifican el desplazamiento del sistema será un desplazamiento lineal. Entonces, será, por ejemplo, U1, U2, etc. Y los resortes ya no son resortes lineales, sino, perdón, torsionales, sino serán resortes lineales, ¿sí? Ojo con las unidades. Entonces, esto, por ejemplo, será un K sub Q1, y aquí vamos a tener un G1, etc. Aquí habrá un KQ2 y un G2, etc. ¿Sí? Entonces, así mismo, ¿no? El amortiguador ya no será un amortiguador torsional, sino será un amortiguador lineal. En cualquier caso, de los dos casos funcionamos. Entonces, digo esto porque a continuación yo voy a utilizar, no sé, es más fácil, más fácil mencionar estas cosas pensando en un sistema lineal. ¿Sí? Pero la aplicación, en el siguiente capítulo ya lo van a ver, es torsional. Entonces, pongamos aquí, pongamos en la anterior figura, entonces, el método de Holzer por favor, miren bien cómo se escribe Holzer, H-O-L-Z-E-R. El método de Holzer permite manejar estos sistemas en forma recursiva, es decir, paulatina, en lugar de todo el sistema de ecuaciones en forma global. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener 50, una matriz de 50 por 50, lo voy a trabajar es en forma iterativa, pero como quien dice, en forma recursiva, es decir, de la 1 voy a la 2, de la 2 voy a la 3, de la 1 voy a la 2, de la 1 y 2 voy a la 3, etc. Pero igual el sistema tiene que resolverse de manera
completa, acoplada. De eso no hay salida, ¿no? Entonces, el álgebra es un poquito más sencillo. Entonces, empecemos diciendo que vamos a deducir. Entonces, deduzcamos lo que se llama la relación o la ecuación de recursión y de chequeo. Serían las ecuaciones. Entonces, pensemos en un sistema, ¿no? Más fácil es pensemos en un sistema allí. Entonces, ahora sí le ponemos, es más fácil dibujar linealmente, resorte y amortiguador. Entonces, este será K1 y este será G1. Alguien inmediatamente dice, oye, ¿y por qué no le ponemos C? Lo que pasa es que este es un resorte, amortiguador relativo. Entonces, yo puedo tener un amortiguador absoluto, ¿sí? Entonces, a este le voy a llamar C1. Pero fíjense que tengo los dos tipos. Entonces, aquí E igual, en el la segunda masa, se conecta con un resorte con la masa tercera, pero también puedo tener un amortiguador. Entonces, este va a ser un K2, este sería un G2. Y asimismo voy a tener un amortiguador absoluto y a este le voy a llamar C2. Para ejemplificar, vamos a poner uno más. Y hasta ahí nomás llego, no más. No me hagan escribir más. Entonces este será M3, este será M4. Fíjense ustedes, ¿no? Que en este caso de sistemas en línea, tengo 3 resortes y 4 masas, ¿no? Asimismo, hay 3 resortes relativos, perdón, y 3 amortiguadores relativos, pero hay 4 amortiguadores, o pueden haber 4 amortiguadores absolutos, ¿sí? Entonces, todo eso, ustedes van a ver que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense bien, ¿no? Los relativos, el K y el G, hay N-1. Y los absolutos tenemos las masas, sería N masas, y pueden haber N Cs, que son amortiguadores absolutos. Entonces, por favor, eso es importante porque cuando hagamos el análisis dentro de poco, ustedes van a ver que uno tiende a poner las dos cosas juntas. Es decir, la masa con el amortiguador absoluto y la rigidez con el amortiguador relativo. ¿Por qué? Van de la mano, tal como vemos en este esquema. Y finalmente, también se incluye una excitación. Fíjense bien, la excitación la ponemos, siempre actúa en el último término. Si tuviéramos una excitación en alguno de los otros términos, el proceso no funciona. Habría que buscar otra opción. Sí, ya vamos a ver por qué. Ahora, este sería el sistema. Entonces necesitamos, en azul, un número de funciones que me sirvan para describir la posición del sistema. Entonces eso pues ni hablar, va a ser los U. Entonces va a tener un U1, que depende del tiempo, etcétera, U2. Aquí ya no le voy a poner depende del tiempo porque no tengo más espacio. U3 y U4. El U4 lo vamos a poner a la derecha y eso sí lo vamos a poner en el tiempo. Entonces esto implica que tengo 4 grados de libertad. Si yo soy capaz de decir cuánto vale 1, 2, 3, 4 en función del tiempo, yo cierro los ojos y puedo saber exactamente cómo está la posición del sistema en cualquier instante de tiempo. Esa es nuestra locura. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues para deducir las ecuaciones de movimiento que nos van a servir para llegar a la recursión y chequeo, entonces lo que hacemos, ya sabemos, desplazamos a todo el mundo en la dirección positiva, es decir, hacia la derecha. Y luego vamos de uno en uno deduciendo las ecuaciones de movimiento. Entonces, desplazamos cada bloque en dirección positiva. E insisto en esto porque luego el álgebra se encarga de el cambio de signo. Y establecemos el equilibrio dinámico de cada masa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo voy a poner aquí la masa 1
y acá voy a poner la masa 2. Entonces, fíjense bien, si este bloque M1 se mueve hacia la derecha, entonces tiende a comprimir el resorte 1, ya sabemos, pero este mismo resorte se alarga cuando la masa 2 se mueve una cantidad U2. Entonces, si analizo los dos, entonces este voy a tener una fuerza hacia la izquierda que me va a valer K1 por U1 menos U2. Entonces, claramente yo digo que, declaro que esta fuerza apunta hacia la izquierda, es decir, es negativo, cuando tengo un valor positivo de U1 menos U2. Entonces, si esta diferencia U1 menos U2 fuera negativa, el álgebra hace su trabajo. Es decir, si U1 menos U2 fuera negativo, entonces ese resorte estuviera alargado. Y si el resorte se alarga, entonces en lugar de empujar a este bloque hacia la izquierda, lo ala hacia la derecha. Es decir, insisto, si el álgebra se encarga del resto. Aquí también tenemos un amortiguador relativo. Entonces este será G1, U1' menos U2'. Ya está. ¿Qué más? Yo voy a tener un amortiguador absoluto. Entonces este apunta hacia la izquierda y con velocidad. Ya está. Creo que esas son todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces, esas tres masas, obviamente que hay algo raro allí, porque están apuntando hacia la izquierda. Claro, algunas de estas podrían ser cero, lo que sea, pero en general no están equilibradas. Y ya sabemos lo que pasa. Lo que sucede es que se va a producir una aceleración. Voy a poner aquí a la derecha, y ustedes pueden completar luego el resto en casa. Les voy a poner la masa 2. ¿Mande? Una pregunta, ¿el C1 es solo con U o no tiene ninguna? U1 o U2 no tiene ninguna. No, sí tiene el U1, porque claramente el C1 está conectado con la masa 1. Entonces aquí me olvidé, no sé si me olvidé o se borró. Listo. Por favor, les pido que estén atentos, ¿no? La tableta esta que estoy usando ayuda, pero ustedes se han dado cuenta que algunas veces se borra. Entonces, en algunos casos es error. Ahorita fue error mío. No, fíjense, ahí se volvió a borrar. Entonces, por favor, háganme notar cuando estos... diablos. Allí. Listo. Gracias. Vamos ahora con la masa 2. Entonces, cuando analizamos la masa 2, estas dos fuerzas de aquí actúan, pero en sentido opuesto. Entonces, esa observación, claro que ya la habíamos hecho nosotros también. Entonces, la utilizó Holzer a su favor. Entonces, lo que él dice, oye, si esta fuerza de aquí, la de acá, esta y la de acá, actúan en sentido opuesto, entonces, si yo sumo las dos ecuaciones de movimiento, estos términos de aquí se van a cancelar. Eso ya lo habíamos visto nosotros. Sí, podríamos haber nosotros sacado nuestra ecuación de Marín y asociados. Pero bueno, él vivió antes que nosotros. Y entonces aquí va a aparecer también el C2 U2'. Pero ahora, aquí a la derecha también aparece el de resorte, que sería K2, sería U2 menos U3, y aquí aparecería el E2 U2' menos U3'. Y ustedes pueden completar las ecuaciones de movimiento de los otros dos bloques. Insisto, lo interesante es eso. Si yo tomo aquí el bloque 1, entonces yo me doy cuenta que tengo estas dos fuerzas aquí, que en el bloque 2 actúan en sentido opuesto. Entonces él se dio cuenta de eso y empezó a trabajar a favor de, digamos, se aprovechó de ese contexto, ¿no? Insisto, como no hay en los extremos un punto fijo, entonces se pudo desarrollar lo que viene a continuación. Entonces, a continuación vamos a deducir las ecuaciones de movimiento y a partir de ellos, con el esquema que estamos comentando, vamos a llegar a las ecuaciones de recursión y de chequeo. Entonces, decimos aquí las ecuaciones de movimiento son. Entonces, para el primer grado de libertad, para el primer bloque, permítanme regresar aquí. Entonces se da cuenta que tengo
estas tres fuerzas y entre ellas hay un desequilibrio. Ahora, lo que hemos hecho es con las tres son negativas, ya las voy a poner del lado derecho con positivo, ¿no? Entonces, ya no voy a poner sumatoria de fuerzas igual a 0, sino que voy a poner directamente el resultado luego de haber movido todas las fuerzas al lado derecho, porque a un solo lado, porque todas incluyen algunos de los términos que estoy tratando de determinar. Entonces, la primera ecuación sería en cierta forma homogénea. Entonces, decimos masa 1, aceleración 1. Listo. Entonces luego tengo C1, velocidad 1. Los dos son absolutos. Y luego tenemos los relativos. Entonces sería el K1, será U1 menos U2. Y luego el amortiguador relativo. Pero estos de aquí no hay que olvidarse de que están multiplicados no por el desplazamiento, sino por la velocidad. Ya está. El M2, entonces el M2, allí. Entonces, lo primero que tengo es el término absoluto. Perfecto. U2, U2'. Luego tengo estos dos términos de aquí, pero en sentido opuesto. Entonces será, vamos a ponerlo así, menos K1, U1 menos U2, menos G1, U1' menos U2'. Déjenme regresar. Entonces, estos serían estos tres términos de aquí, que ya hemos insistido en la relación con el anterior. Y me faltan estos dos de acá. Entonces, ahora sí habrá que sumárselos. Será más. Entonces será K2. Y aquí sí será U2 menos U3. Y más el que va con él, ¿no? Que sería el amortiguador relativo. Pero estos con el prima. Y todos ellos equilibrados dinámicamente. Piensa bien, el equilibrio es dinámico porque tengo aceleración. Entonces, estos dos de aquí se me cancelan. Si yo sumo las dos ecuaciones, la primera, este término de aquí y el de acá se cancela igual que el de acá. Entonces, me va a hacer algún tipo de cancelación y yo voy a tratar de aprovecharme de eso. Eso es lo que hizo Holzer. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con el siguiente. Entonces, si encuentro el puntero, aquí está el puntero. Entonces, el siguiente será M3. Aceleración 3, otra vez el absoluto, U3', ya está. Y luego empezamos, voy a poner un negativo, entonces estos dos de acá, entonces será K2, U2 menos U3, menos G2, U2' menos U3'. Entonces esos serían, perdón que regrese, serían estos de aquí. Estos dos de aquí, el de aquí y el de acá. Entonces me faltan este de aquí. Entonces será más K3, entonces aquí será U3 menos U4, y luego el relativo más G3, U3' menos U4', equilibrados dinámicamente. Y en el último, la diferencia está en que no hay términos de la derecha, pero tenemos que evitar olvidarnos de la excitación que está actuando en el último bloque. Entonces, el último será M4, aceleración, los dos términos absolutos. Y luego tenemos estos de aquí, pero en sentido opuesto. Entonces será menos K3, U3 menos U4, menos G3, U3' menos U4'. Y esto es 0. ¡Hey! Entonces, ay, perdón. Se dan cuenta de que muchas veces uno se olvida, como nos pasó ahorita, nos olvidamos de que en el lado derecho tenemos el término de excitación en general. Entonces, al lado derecho, en lugar de ser 0, tenemos, a ver si encuentro el puntero. ¿Dónde está el puntero? Aquí está.
Entonces tenemos un F4, en general depende del tiempo. Entonces esta de aquí, a la larga la vamos a considerar como una excitación armónica, igual que hemos hecho hasta ahora. Entonces, vamos a poner una línea aquí para diferenciarnos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues ni hablar, lo de siempre. Asumimos que la solución es de tipo armónico, ¿no? Como esperamos, ¿no? Porque es un problema en el cual, en el caso genérico, F4 es de tipo armónico. En el caso particular de la oscilación libre, ya sabemos que la oscilación es de tipo armónico en términos de frecuencias naturales y correspondientes modos de vibración. Entonces, en general, en cualquiera de los dos casos, la solución es armónica. Entonces, del subcapítulo anterior, créanlo o no, aquí dice anterior. Entonces, tenemos que el vector de funciones que quiero encontrar, entonces ese será U1, que depende del tiempo, igual el 2, igual el 3 e igual el 4, son de tipo armónico. Entonces, ¿qué implica eso? Que en general los podemos expresar como un vector de amplitudes en general complejas. Y está, y multiplicado por un e a la i omega t. Entonces, en el caso en el que sea oscilación libre, entonces simplemente ya sabemos, el omega quiero encontrarlo y los u's van a ser u's reales, porque dejamos de lado el amortiguamiento. Entonces el amortiguamiento nos introduce desfase. Entonces el desfase en el caso de oscilación libre simplemente lo incluimos o lo consideramos a través del signo. Es decir, en unos casos es positivo, en otros casos es negativo. Y ya está. Entonces, el U1, los U's. Y en el caso de oscilación forzada, pues ni hablar. El omega ya la conocemos y simplemente estos de aquí, los U's, tienen que incluir su componente o su característica compleja de tal manera que nos especifiquen el valor absoluto y además también nos digan algo sobre la fase. Las dos cosas. Ok, listo. Entonces, de aquí ya sabemos que si nosotros derivamos, entonces sabemos, aquí tenemos, ¿no? Este sería el vector de los U's prima. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a I omega, el vector de las amplitudes, y E a la I omega t. Entonces, donde aparezca aquí ya sabemos que vamos a reemplazarlo por el equivalente. Y finalmente, también vamos a tener aceleraciones. Entonces, eso va a ser igual a menos omega cuadrado por el vector de los U's y por E a la I omega t. Entonces, esto aquí es solo un recordatorio. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la primera ecuación, de aquí, yo voy a despejar U2. Fíjense bien lo que pretendemos, es recursión. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la primera ecuación, voy a obtener lo que va a pasar con el segundo grado de libertad, con el segundo bloque. Y luego voy a combinar las dos primeras para aprovecharme de esa observación de Holzer. Si sumo estas dos, esto se cancela. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a expresar qué pasaría con U3. Entonces U3 a su vez va a depender de los dos anteriores, de U1 y U2. Y así voy a avanzar. Y entonces eso me va a permitir deducir lo que estoy buscando, que es una ecuación de recursión. Entonces, de la primera ecuación, entonces, ¿qué decimos? Que el U2, déjenme recordar la primera ecuación acá. Fíjense bien, tengo U2 tengo aquí y lo tengo acá. Y ambos están negativos, entonces los podría poner del lado derecho con positivo. Y el resto me quedaría a la izquierda con su signo adecuado. Y luego, si quiero despejar U2, entonces lo que va a pasar es que el K1 y el G1, por su I omega, lo voy a poner en el denominador.
¿sí? Entonces, yo voy a decir que eso es igual a U1. Entonces, déjenme ir para atrás rapidito, fíjense bien. Tengo K1, U1 y tengo G1, U1'. Entonces esos dos lo pondríamos aquí. Entonces sería K1 más I omega G1, ya está. Entonces todo esto de aquí está multiplicado por U1', U1 barra. Y luego tengo, eso es todo. Tengo los relativos, que están multiplicados por U1. Entonces sería perdón, estos son los relativos, me falta. Perdón, déjenme ponerlo al revés. Perdón, me disculpo. Primero voy a poner los absolutos y luego los relativos. ¿Sí? Entonces, déjenme ir para atrás. Entonces, fíjense bien, tengo. En el lado derecho voy a poner lo que está multiplicado por U2, que sería este término de aquí y el término de acá. Y en el lado izquierdo me voy a quedar esto de aquí, que son los absolutos, y este de aquí, K1, U1, G1, U1', que son los relativos. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacerlo. Perdón por esa borradera. Entonces aquí va a tener los absolutos que serán menos omega cuadrado M1 más I omega C1. Y estos dos están multiplicados por U1. Estos son los absolutos. Y me falta el relativo. Entonces el relativo va a ser ¿qué cosa? Va a ser K1 más I omega G1. Y ambos multiplicados por U1'. Ahora, ¿quién estaba multiplicando a U2? ¿Sí? Aquí tengo U2, aquí tengo U2, está multiplicado por K y por G1. Perfecto. Entonces, eso aquí van a tener que aparecer en el denominador. Ahí está. Entonces, quizá convenga para que Papito Gaudencio Zurita esté tranquilo, el igual ponerlo así. Ya está. Entonces, yo me doy cuenta de que este de aquí es igual que el de acá, y ni hablar, eso me puede simplificar. Entonces, eso significaría entonces que U2 barra, lo podríamos poner como U1, que sería el término de aquí, más, pues sería esto que está aquí, menos omega cuadrado M1, más I omega C1, y esto estaría multiplicado por U1 barra, y esto está dividido para lo que está aquí, que sería K1 más I omega G1. Ya está. Entonces esta es la primera ecuación que vamos a llamar de recursión. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, si yo conociera U1, puedo aplicar esta ecuación y puedo determinar lo que pasa con U2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Antes de irnos al receso. Sumemos las dos ecuaciones primeras. Entonces, este término de aquí y este término de acá se van a cancelar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? El absoluto del primer término, el absoluto del segundo y los relativos en el lado izquierdo y del lado derecho del segundo. Nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, si sumamos la primera y segunda ecuación y rearreglamos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que U3, ese es un poquito larga, por eso lo pongo bien a la izquierda, ¿se dan cuenta? Va a ser igual a ¿qué? Entonces voy a tener, fíjense bien, en U3. Entonces, todo lo que tenga U3 sería este término de aquí, el término de acá, lo pongo a la derecha. Y todo lo restante se queda en la izquierda. Entonces, a la izquierda tengo primero este término de aquí, que es absoluto. El de aquí. Ya está. Entonces, ese término va a ser... Ese término va a ser menos omega cuadrado M2 más I omega C2, y esto multiplicado por U2 barra. Ya está. Luego tengo
Este de aquí y el de acá se han cancelado. ¿Ok? Entonces me quedan los relativos multiplicados por U2. Muy bien. Entonces los relativos multiplicados por U2 va a ser, a ver, déjenme ver aquí. Ah, perdón. Todavía tengo este término de acá. El absoluto del primer grado de libertad. Ah, ya. Entonces voy a tener que sumarlo aquí. Antes de que me olvide, porque si no voy a hacer una borradera. Entonces sería más menos omega cuadrado M1 más I omega C1 por U1 barra. Ya está. Entonces, de mí para atrás. Entonces tengo este de aquí y este de acá. Estos dos de aquí se cancelan con los de acá. Entonces me quedaría por ahora el relativo, que está multiplicado por U2, y todo va a estar dividido, porque estoy despejando U3, todo va a estar dividido por el mismo término. Entonces sería, aquí voy a tener que sumarle. Entonces sería K2 más I omega G2, esto multiplicado por U2. ¿Ya? Y todo va a estar dividido por el mismo término. Sería K2 más I omega G2. Rápidamente nos damos cuenta de que el primer término se puede simplificar y entonces lo que podemos hacer es finalmente decir que U3 lo podemos poner como este dividido para acá, me queda simplemente U2 peladito y luego tendríamos este más este, entonces sería sumatoria desde J, estoy tratando de evitar el I porque el I lo tengo acá desde 1 hasta 2, entonces tendríamos menos omega cuadrado M sub J más I omega C sub J por U barra J. Y este de aquí está dividido para esto que está aquí, que sería K3 más I omega E3. Ya está. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un receso. Mientras tanto, como ustedes son jóvenes, entonces yo les pediría que fíjense bien, hemos tomado la primera ecuación y la hemos escrito de cierta forma. Hemos tomado las dos primeras y las hemos reescrito y hemos obtenido esto de acá. Yo les pregunto, ¿qué creen que obtendrían si sumaran las tres ecuaciones y las reescribieran con este formato? Entonces eso es lo que quisiera que ustedes hagan mientras yo voy a tomar algo para recuperar la garganta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué obtendrían si es que sumamos las tres ecuaciones, ¿sí?, de movimiento y las reescribimos en esta forma? Eso es lo que tienen que responderme cuando regresemos.